Pone aquí. Sin éxito. Y alta pro y flecha para arriba. Prop una vez. Ahora el signo de mayor de 40. Ñ. La maternidad subrogada está prohibida en España. No hay regulación. Donde sí es, normalmente es, puede ser un turista, porque te da la gana hacerlo. Puede ser remunerada, como en California, te pagan por gestación subrogada. Hay países que dejan entre parientes, que es lo que están mirando a ver si se podría hacer aquí. Imagínate que tú no puedes tener hijos, pues le dices a tu hermana. Eso es. Porque muchas mujeres se van al extranjero. El problema es que aquí aquí supongo que en todos lados, la que es la madre es la que pare, la que da luz. La que da luz, eso es. Esto lo subrayaste conmigo. Sí, ¿verdad? Porque me lo contaste. Sí. Ya, ahora, dale. Aguanta un segundo, es que te estás sentando en la ingle. Ahí, ahora. Perdón. Ahí, genial. No, perdón, no. ¿Te estoy molestando aquí? Estoy más cómoda imposible. ¿Segura? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Soy el diferente. Pero si no te sales diferente. Vamos, como si se me cae la pierna de cuajo. Hasta que no se me caiga la pierna de cuajo, aquí no te levantas. Bueno, es que te quiero levantar, ¿sabes? MSD, ¿qué coño es? ¿Por qué? He puesto aquí, MSD, general. MSD, no madres y gestación. ¿Qué coño? Eso es lo malo de poner tantas siglas, que después no te acuerdas qué son, ¿no? No, normalmente sí me acuerdo, pero es que es como estás en la termodinámica. ¿Para detrás? No, espera. Gestación por sustitución. Regla general. Es una regla general, pero gestación subrogada. Maternidad subrogada. No, madre sin gestación. En España está prohibido. Las gestantes hetero. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación. Tu cuerpo con el mío, me combinando una manera que no va a apagar la luz y cámara de acción. Y todo sin meter. ¿Sabes qué es? Sí, maternidad subrogada. O sea, no puede ser madre, no maternidad subrogada. Sí puede o sea, en la. Es que lo he escrito fatal, pero bueno, la cosa es que no puede gestar, entonces hay algunos países donde se puede hacer trasplante de útero, que lo que te hacen es, te hacen el trasplante del útero, estás un año
Es verdad, esto también me lo has contado. Fecundación in vitro de... O sea, pues se me olvida, si no. Fecundación in vitro de un solo embrión. Luego te lo quitan. ¿Qué los tienes? Qué ¿Qué te has verde. visto? No, ¿Qué te guau, has es que visto? te salen súper bonitos con la luz. ¿Qué te has visto? Súper bonitos con la luz. ¿Qué te has visto? Venga. Estos salen mucho más claros que a mí. Es que aquí parecen azules. Estos tienen más... Estoy intentando hacer un corazón con los labios, pero no puedo. como los labios. ¿Ya te eso? No, sueño. Ya, sí. No queda mucho. ¿No? No. ¿Está? Antes sí. ¿Mejor? Sí. ¿Sí? Se te está durmiendo la pierna, ¿verdad? No, todavía no, te lo prometo. Claro, ya. Los tengo. Yo me mira- lavo el pelo ayer y ya lo tengo como medio sucio. Yo no sé qué le hago. ¿Por qué? Yo creo que es la humedad de aquí. Es que nos lo tocamos. Nos lo tocamos todo el rato el pelo. Mira. No te vayas. Es más bien. No. No, se me olvidó cogerlo. Está ahí. ¡No! ¡Juntas! ¡Juntas! No me disparo, no me disparo. Ya. En la maternidad subdrogada en Grecia es altruista. En Albania son restrictivos, tienes que demostrar la fertilidad, solo óvulos madre. Adopta. Georgia y Ucrania. Europa falta inscripción en el registro, vale. Nueva ley, prohibido publicidad de compañías intermediarias, vale. Problema de inscripción del registro civil de extranjeros. Vale, niños inscritos si padres presentan. ¿Cómo has hecho eso? ¿A qué me levanto? No, ya está pegado. Oye, ¿cómo haces eso? No te muevas. Vale, instrucción del 5 de octubre de 2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre el régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución. Me cago en chin, no me acuerdo, no sé bien, no entiendo nada. Este vocabulario a mí o me hablan como un niño pequeño o no entiendo nada de... ¿Te lo explico? Sí. La nueva ley se prohíbe... Vale, se ha creado un problema en ciertos casos de inscripción al registro civil de los menores nacidos en el extranjero de bienes de alquiler. Vale. Sobre todo cuando fuera guerra y se... Vale, sí. Vale. En 2016 se encontraron 25 parejas que estaban a la espera de inscribir la ley. Eso de 2010. Vale, ¿Saltas todo? porque ya lo he leído, pero mi voz va más lenta de lo que lo leo por la cabeza. Los niños podrán ser inscritos si los padres presentan una resolución
judicial firme por tribunal competente del país de origen que reconozca que la afiliación del nacido y madre gestante, cesión de los derechos de maternidad a la madre gestante, consentimiento válido que haya sido libre y voluntario, que sin error de consecuencia, sin con esto se pretende garantizar el menor. Entonces, los niños están inscritos y padres pueden inscribirse, pueden ser inscritos si los padres presentan una resolución judicial firme por el tribunal competente de los países de origen, donde que reconozca, ponme aquí, ahí, ponme, reconozca. ¿Dónde? Que ahí, reconozca. Vale, que reconozca la filiación del recién nacido, cesión de derechos de maternidad, madre gestante. ¿Por qué la madre es la que lo gesta y no la que es genética? Hombre, si tú tienes un 20 de alquiler, ¿de quién sería? Claro, tendría que ser de la que pone el óvulo. Al final es quien te pare, ¿no? No, eso no es tu madre, es quien te... A ver, es que imagino que estará, claro, tu madre gestante, tu madre genética, tu madre... Es que son escasos. Uy, no entiendo, ¿qué ha pasado? Vale. Consentimiento válido e irrevocable, cesión de derechos de maternidad de la madre gestante, vale. Padre hace pasaporte español. Madre, adopción. Madre, o sea, la madre genética tiene que adoptar al hijo. Ya. Homosexuales, España se puede adoptar entre parejas del mismo sexo. Sí, eso ya me lo explicaste en su momento. Problemas, gestante quiere quedarse con el hijo. Que no suele pasar. Sentencia judicial, madre cesa todos los... A ver. Hombre, no suele pasar, pero imagínate que le has cogido cariño a tu... Sí, pero es que esto no me van a preguntar porque aquí está prohibido. Ya. Entonces no me van a preguntar, yo creo, pero bueno, ¿qué sabe? Pero bueno, aunque conflicto. Si la gestante quiere quedarse con el niño, esto normalmente no ocurre porque si hay una sentencia judicial en la que la madre hace la cesión de todos los derechos, en California no pasó porque... eso es local. Sin embargo, en Rusia sí sigue ocurriendo porque las mujeres gestantes pueden cambiar de opinión, yo creo que esto no va a contar. Si hay malformaciones, muerte de padre... ¿En verdad si te quedas con entenderlo? ¿No? Esto es... Que si Rusia, que si Júpiter. ¿Qué guapa estás, no? ¿Qué guapa eres? Por suerte está en mi mano, ya lo verás, porque todo esto que ves está bajo mi control. Esa es la cabestía de España, ya, es que como me caiga esto, encima con la de temas que hay, no me caiga Rusia. Es que como esa vez igual me selecciona la falsa, y si estoy entre esa y la de Rusia y la de Rusia no me lo sé, pues me cago en chorno. Clonación prohibida, ya. Delitos relativos a la manipulación genética, creación de armas biológicas, fecundación de óvulos. Jugando a ser Dios, reventa el guión, todo se prendió. Quieres quedarte conmigo, yo lo sé. Ahora es cuando diga yo, no contesto al phone, como en el avión. Todo baja y la frecuencia en la vida, todo pasa rápido y no en mi salte. Aprendí a soltar, ya perdí la fe, ya volví a encontrar. Ahora nadie sabe qué tramo hay. En España no se puede seleccionar el sexo, solo si está ligado a una enfermedad grave y anomalías genéticas. Nunca se puede elegir la raza. Eugenesia negativa. Dentro del cielo fuera estrés, yo tan fuera de control. No sé dónde están, no sé quiénes son. Solo sé que esto se pone a girar cuando diga yo. No pido permisos y perdón. Mientras tanto hay días de más, algún mal menor. Buenos que se van, indeseables no.
A ver. Esto es mentira, esta cuenta. Vamos, que yo tampoco quiero. Ni de coña. Es mentira. Creo que es mentira. Mentirísima. Somos chulos en el barrio, no caemos en tentación. Quiere conocer de mí lo que no sale en pantallón. Pa' tirarle Gucci usan y no son competición. Prefiere quedar conmigo aunque use imitación. No soy coca pero sí su adicción, yeah. Como loca me tiene en su habitación, yeah. Yeah, suena dale, Pelos tengo. ¿La mismos no pelos? soy coca pero sí su adicción, yeah. Como loca me tiene en su habitación, yeah. Yeah, suena dale, yeah, nadie como tú. ¿Qué vais a hacer Me hoy? gusta tu Estudiar. chulería sobre la actitud y me compré un cadenón de marca Made in Chinatown que le impresionó porque el dinero le da igual. Tengo un STM que pegan con Channel Blue. Nuestro pico 3 combina porque soy tú, yeah. Billie Jean como Michael, tú eres la pastilla pa' mi adicción. No queremos de peli, parecemos los protas de Pulp Fiction. Aunque tú me pelees, dime si le porque tú me quieres. ¿Por qué medicamento? Que soy tu perdición, no soy coca pero sí su adicción, yeah. Como loca me tiene en su Qué habitación, bueno, yeah. Suena dale, yeah, no soy coca pero sí su adicción, yeah. Como loca me tiene en su Esto habitación, más o menos... Ya, buah, me hizo hacer en el pelo mientras estaba estudiando y te juro que yo creo que no estoy mejor en la vida, chaval. No me perdas esto porque me está molestando. Vale. Si es que te poco, si no puedo meter la mano, pero sí. Así. ¿No te estoy haciendo daño? No. Yo estoy aquí, vamos, en la fucking nube del paraíso. Y ahora más. Bruja. Te estoy clavando los huesos del culo. No, no estás clavando nada. Vamos, tú aquí, arriba cuando quieras. Delito, pues la libertad sexual. ¿Qué pasa? Introducción. Los delitos contra la libertad sexual. Buah, este tema es jodidísimo, ¿eh? Es el que quería que me ayudaras a estudiarlo, ¿me ayudas? Claro. Vale. Sí, voy a hacer preguntas un poco de niña pequeña porque... sí. A ver. A mí, yo te lo vas a decir. Sí, porque estos violaciones, agresiones... ¿Tú no lo sabes? No. ¿Yo sí? Sí. Vale. El 7, vale. Cambia constantemente desde 2004. Todo es la ley, ¿vale? Ayúdame. Sí, vale. Baja esto un poco. Legislación. Agresión sexual. Abuso. Es que esto. Tranquila. A menores de 16. De acoso. Claro, diferencia entre agresión, abuso y acoso. De los delitos ¿ves? Es que son cosas que cambian por mierdas. De los delitos vale, esto espera, eso es el resumen. Pues eso tienes que buscar a decir textualmente. ¿No? Ya, yo eso tampoco te sé decir. Vale. Disposiciones comunes. A ver. Denuncia del agraviado. Es que a mí se me parece que está en chino. Vale. La mayoría son delitos públicos, como la violencia de género, que es obligatorio denunciar. Y semiprivados son contra la libertad sexual. Vale, ¿violencia de género qué es?
A ver, violencia por ser mujer, ¿no? Sí. Que pegan por ser mujer, imagínate. Vamos a grosso modo, ¿eh? Que Sufres un tipo de violencia por una discriminación de género. No porque me caigas mal, o sea, si te puedo, la razón de que te pegue es que eres mujer. Vale. Y eso es obligatorio denunciarlo. Y luego semiprivado es contra la libertad sexual. Claro, una cosa, yo te puedo pegar una paliza o te puedo violar. Vale. Si Imagino es menor que se de refiere a edad... eso, es que yo estoy intuyendo. Vale, si es menor de edad o incapacitado, tiene deber de denunciar al representante legal. Si es Vale. abuso del... Si es abuso por el representante legal, que son los padres de los menores, básicamente. Sí. Ministerio Fiscal. Los fiscales, claro. Vale, a veces los autores de los abusos son los propios autores legales. En este Libertad caso, sexual. diferencia entre tutor legal y representante legal. Vale, levanta un segundo, que me voy a sentar más atrás. Ahora. Ahora, Panchis. Entero. ¿Listo? Ahora, siéntate un poco mejor. Ahí. Y que no puedo. Ahí. A ver. Creitza. Greicha de Puerto Rico. Greicha, la voy a escribir. Me ha puesto su Instagram. La voy a escribir. Perdón. Vale, pero espera, vamos a terminar ese tema que... Vale, la voy. Un Sí, audio, es que un yo audio. también. Yo. Acabo de ver el móvil. Que gracias, Grajo, eres. Love you. Qué mona, Love de you. verdad, muchísimas gracias. Pero no. Pero gracias, pero no. Gracias, pero esto no se ve. ¡Mua! Besazos enormes. Vale. ¡Olis! ¡Au! Es que mi madre me ha escrito para que saliera y no me he dado cuenta. A ayudarles a hacer la compra. ¡Mamá, se cayó la compra! Bueno, yo no sé la compra ahí, ¿no? Vale, da igual, ha dicho que luego que lo ayudemos después, que no pasa nada. Vale. La dejo en el coche. Ahora, cierra. Hostia, creo que me vas a salir del cielo. No te toques entonces. Es que me duele, no tengo nada para mí. Muy bien. Yo tengo un remedio casero para que se te quite. Ponte en este lado. Una vez cuando era pequeño. Ponte en este. Pequeñito. Venga. Ahora, eso es, muy bien. Pero sube las piernas que si no me caigo. Pero ahora ponte más atrás. ¿Cómo? Más hacia mí, porque así no te lo sujeto las piernas y te lo sujeto el cuerpo entero. Madre mía, Troya. vaya. Uy, que me despeloto. Casi me viene el alma. Vale, Heidi, seguimos. Continuamos. Venga, ayúdame, porfi. ¿Te ayudo? Vale, venga, A ver, si es mayor de edad... ¿Puedo buscar lo de libertad sexual? No, es eso, ¿no? No lo sé. O sea, violencia de género no tiene por qué tener nada que ver con el sexo. ¿No? ¿Qué es lo que tienes que diferenciar? ¿Libertad sexual y No, pero violencia? ahora no lo mires, que eso no es importante ahora. Que eso, ¿Por qué no? No, porque a medida que pasen nos vamos a ir quedando con más cosas. Que he hecho el resumen. Sí, ahora no. Vale, que estaba ahí. Perdemos mucho tiempo en ¿Dejas esas leer un cosas. párrafo? No. Sí, yo. Seguimos. Si es mayor de edad y capaz, no tiene obligación de denunciar. O sea, hay obligación de denunciar si es violencia de género o si es una en contra de la libertad sexual y si es menor. Vale. Delitos de violencia de género, obligación de denuncia. Delito sexual no es delito. Público. Eso es. A verla. Sí, hay que ver.
Mami. Mami. ¿Te ayudamos a sacar la compra? ¿Te ayudamos a sacar la compra? Ah, ¿no? ¿Y qué tal? Fatal. ¿Y le han hecho un cultivo? ¿Le han hecho un cultivo? Darle una pastilla todos los días. Durante 4 días una entera, a los 4 días media y a los 12 días, por 12 días. 4 días una entera, 4 días media y 4 días 3 cuartos. Vale. Ay. ¿Quieres que te ayude algo yo ahora? Mientras estoy en el Qué frío. Bueno, pues continúo yo con vosotros. Vale, entonces, perdón del ofendido, no extingue responsabilidades. Familiar, ejemplo, retire la denuncia, fiscal continúe con el caso, aunque retira si denuncia acusación hasta el final. Violencia de género normalmente no prospera. Disposición comunes, pena de prisión. Es que se lo he escrito fatal. Vale, en muchos casos los agresores son personas cercanas, por lo que la prisión familiar tiene mucha influencia sobre las víctimas. Por eso es frecuente que se retiren las denuncias. La ley se modificó para que el fiscal continúe con el caso, aunque se haya retirado la denuncia. Es decir, una vez la denuncia de acusación sigue en curso hasta el final. ¿Qué dice? No, pobre, está agobiada. Vale, ya está hecha, lo único que dice que la magia es que se sabe. He dicho cualquier cosa que necesite que me avisen. Vale. Vale. Venga, Aida, que no puedo perder tanto tiempo, que tengo que... Tengo 20 minutos por tema, no puedo gastar más tiempo. Que yo lea esto mientras tú estudias Porque esto? quiero que me ayudes, por fin. Pues te Eso ya ayudo. sabemos, libertad sexual es libertad sexual, violencia de género es que te zurren. Literalmente, o sea... Libertad sexual, que la En acabo plan, de ver. a grosso modo, a grosso modo. No quiero... Acabo de ver, libertad sexual es cualquier omisión de los derechos de tu sexualidad. Claro. Tanto que te impidan, claro, que te impidan o que te obliguen, etcétera. Eso es, ¿vale? Perdón del ofendido, eso es lo que habíamos dicho. No extingue responsabilidad. Que hay muchas veces, o sea, cuando tú tienes una violencia de género, que son tus familiares, si tú denuncias, los fiscales tienen la obligación de ir hasta el final con la denuncia. Antiguamente se tiraba atrás. Imagínate, tú eres víctima de violencia de género de un familiar tuyo y tú denuncias. Y muchas veces pide perdón, quitas la denuncia, pero tiene obligación de seguir con la denuncia. Los fiscales. Vale. Bien hecho. La pena de prisión por uno o más delitos comprendidos en este título se les impondrá además la libertad vigilada por uno o más delitos. O sea, si tú tienes... si estás a pena de prisión por delitos tienes libertad vigilada. Que después de la cárcel tienes libertad vigilada. La duración de dicha medida será de 5 a 10 años. Vale. O sea, si... o sea, cuando tú has sido por delito te mandan a prisión... Libertad vigilada. Joder, ay, creo que tengo alergia. Me está picando la nariz un montón. Además, habrá una inhabilitación por el tiempo de 6 meses a 6 años o bien la privación de la patria potestad.
Es decir, cuando salgas de la cárcel, si tú has pegado a tus hijos, a tu hija, no puedes, te quita la patria potestad. Legalmente no eres su padre. ¿Cómo? Padre que haya abusado de sus hijos y pida... Ah, claro, puede ser hijos también, supongo, ¿no? Claro. Violencia. Sí, eso es al final violencia sexual. Violencia generosa. Y la violencia doméstica. ¿Cómo vas a repetir? Si es violencia, eso puede ser de delitos sexuales. En delitos sexuales. Está hablando de delito sexual, ¿no? Contra la No. Está hablando de libertad sexual. Y uno de los casos es la libertad sexual, la violencia de género. Hombre, No, la violencia general, la libertad sexual es distinto. Claro. Ya lo sé que es distinto, pero que digo que dentro de los delitos sexuales, esto es un delito sexual. Esto es un delito sexual. La violencia doméstica puede haber delitos sexuales dentro de la violencia doméstica. Vale. O sea, aquí estamos hablando de libertad sexual. Vale. Denuncia y no a la víctima. Los delitos contra la libertad sexual no existe deber de denuncia, depende de la denuncia. Vale. Deber denunciar, presentar una relación de recoger una historia completa, código penal, vale. Los dos tienen acción penal en de esta clase, vale. Ejemplo, padre que haya abusado de sus hijos, hija pide que le vayan a ver a la cárcel, ya que al ser tutor legal podría, pero como se le ha retirado la patria potestad no tiene derecho a decidir sobre la vida de su hijo. Exhibicionismo y provocación sexual. Que esto es... Vale. En realizar exhibiciones obscenas en público. Claro, eso no se puede hacer. A menores discapacitados. Si se les pone la mano encima a alguien pasa a ser delito superior. No se quita el delito prescripción. Es frecuente que se dé en caso de personas con inicio de demencia, deficiencias mentales, desinhibición de las primeras fases de la enfermedad. Se tiene en cuenta el pronóstico porque pasadas las primeras fases de la demencia, este comportamiento desaparece. Vale. La pena de prisión es de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses. Vale, esto no es. Ha dicho que esas cosas no van a entrar. Distintos también. Acoso no es agresión ni abuso. Acoso sexual también puede ser acoso sexual. Vale. Creo, pensar. Sí, o pedir. Cosas. No mano encima, psicológica. No hay agresión física. En el acoso sexual no hay agresión física. Ya lo hemos dicho, no repetimos. Si no, nos estancamos. Relación de iguales. O sea, si lo haces en el trabajo, por ejemplo, relación de iguales, menos multa. Si es superioridad, más multa. Inhabilidad especial se tiene en superioridad o en... Vale, cuando es superioridad. Vale. Por ejemplo, verbal, claro. Si es mano, ya es agresión. Claro. Cuando tribunales piden... Es que qué mal escribo, ¿qué pone aquí? Uy, qué liados. Testigos y... Es mejor aquí. Son las bajas laborales
bajas. Cuidados, qué mal. Laborales. Bueno, se entiende. Vale, agresiones sexuales, vale. Está en constante cambio porque ahora es igual, agresión y abuso es lo mismo. ¿Qué? Vale, en uno de los artículos que está constante en cambio, vale, hasta octubre. Esto cambia constantemente, eso es verdad. Vale, hasta octubre de 2022 la diferencia entre agresión y abuso era la existencia de una de violencia o intimidación. Ambas en consentimiento vale. Con la nueva ley estos dos conceptos se han unificado en un solo delito. Da lo mismo que haya violencia o intimidación, basta con que haya una ausencia de consentimiento. Se habla de... Claro, por ejemplo, Solo si es sí. Puede ser una violación en plan de, no, déjame tal y me estás forzando, o puede que esté drogada. Y simplemente hay ausencia de consentimiento. ¿Qué? No, pero está diciendo que abuso. Ah, espera, Dice, no es abuso, no acoso. Existencia, no hay violencia ni intimidación, simplemente hay ausencia de entendido a lo Sí. que me refiero. Sí. Creo que se refiere a eso. ¿no? Sí, yo también. Es que me he liado con acoso. Abuso y agresión. Claro. Da igual, si agresión no, que es una violación más. O sea, bueno, no, violación va a ser más adelante. Vale. Sí, yo creo que tengo alergia, ¿eh? ¿Verdad? Vale. Buah, si me quito este tema de locos, ¿eh? Porque, mira, me habría estado unos 5. Me habría estirado unos 5 encima. Este es uno que me cuesta. Ahora, porque no es médico, ¿sabes? Gracias, Aún no. Gracias. Vale, uno de los artículos, vale. Con la nueva ley es... Vale. Un solito. Da lo mismo que haya violencia o intimidación, basta con que haya una ausencia de consentimiento. Si la ley solo si es sí, hay un refuerzo del consentimiento como base para el delito. Si no hay consentimiento, hay abuso. Y si además hay violencia, se trata de una agresión. Exacto. Vale, esta frase hay que explicar. Si no hay consentimiento, hay abuso. También pasa en chicas que a lo mejor no fuerzan, o sea, no experimentan un rechazo físico por un shock. Ya. Por ejemplo, creo que la de la manada no puso resistencia, ¿sabes? Sí. Pero sigue siendo una violación porque ella en ningún momento ha dado consentimiento. Ya. Eso sería un abuso. Una agresión sería así. ¿Qué? Como en plan, ¿puedo? Se pregunta. Claro. Y es Tú que nunca vas a violar a nadie. Se pregunta. Gracias. No hay violación. Gracias. Muy bien, entonces súper orgullosa de ti. Vale, a ver, entonces, ahora, vale. No consentimiento a agresión es una prisión de 1 a 4 años. Da igual, si hay consentimiento, se haya manifestado libremente actos fuera de las circunstancias de la situación, por voluntad personal. Sí, pero es que luego los retrasan y ya no sé qué. Bueno. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se ha manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. La base de la modificación legislativa fue el caso de la manada. Exacto. Muy bien. Joder. A los efectos del apartado anterior se consideran en todo caso agresión sexual los actos del contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o cuya situación mental se abusare, y en los que se realicen cuando la víctima tenga nada. Vale, o sea, vamos, que da igual que no haya agresión si realmente la otra persona no hay ninguna agresión. Vale. El órgano sentenciado razonando la sentencia siempre no... Vale, esto no he hecho ninguna pregunta. Aunque no tenga sentido tal, víctima anulada es agresión sexual. Vale. Supone violencia, intimidación física o psíquica sin consentimiento, vale, hay que demostrarlo. En el caso de la manada era que estaba en duda. A partir de aquí se introdujo el término de intimidación ambiental. Vale.
El problema es que el Código Penal, todo lo que son delitos, siempre tiene una interpretación restrictiva, es decir, siempre van a favor del reo. No sé qué es el reo. Supongo que del malo. Vale. A ver, organización sanidad. Vale, supone violencia, intimidación física o psíquica, no consentimiento válido, hay que demostrarlo. Problema del Código Penal, todo a favor del reo. Tipo básico, agresión sexual. Tipo violación, vale, supongo que abuso, tanto abuso como agresión es un delito. El problema es que si es un abuso, a lo mejor son menos años de prisión que violencia de género. O sea, que violación. Cuando la agresión, esto es cualquiera que contra la libertad sexual, y aquí dice en concreto cuando la agresión consista en el acceso carnal, vaginal, anal o bucal. Introducción, en plan, Eso es literalmente. violación, claro. O sea, no tiene nada que ver con la Libertad agresión. sexual es como algo más general, no, sexual, es cualquier Sí, una vía del cuerpo. ya sé. Vale. Ahí está un poco también. Todo lo que no sea violación es agresión. Joder, qué lío. A ver, está fatal explicado. Hombre, pues porque yo a lo mejor te puedo agredir sexualmente, te puedo, simplemente manosear, meter mano. ¿Y eso diferencia con abuso? Eso sería un abuso. Cuando se llama violación, ¿Y agresión? es cuando se realiza el acto. Ya. Eso, bueno, gracias. Eso, ahí estáis llegado, gracias. Bucal Hemos también llegado cuenta, ¿eh? Hemos llegado todos. Bucal Sí, también hemos cuenta. llegado. La cosa es entre agresión Y abuso. y abuso. Eso es lo que hemos dicho antes. La agresión es si hay Te pegan. violencia o intimidación, y el abuso es simplemente cuando, en plan, a lo mejor tú no has hecho. Imagínate, resumen. Te abuso, me lo estoy abusando de ti, te estoy... No, abuso es que lo haces sin mi consentimiento. Punto. Ejerza yo. Pero que hagas sin tu consentimiento, ¿el qué? Un abuso sexual, esa violación o tocarnos. Violación, Imagínate, es yo diferente. estoy drogada. Abusas de mí sexualmente. Eso sería abuso sexual. Agresión sexual es si yo estoy, imagínate, consciente. Entonces, en abuso, ¿estás inconsciente 100%? No creo. A ver, he dicho inconsciente. Ah, no digáis cosas así que nos quitan el directo. Sí. Hostia. Pero si esto es como... Ya, pero Esto- se puede. Sí, pero esto es... enseñanza, o sea, ¿no? Ya, bueno, pues TikTok es así. Agresión es violencia. O sea, yo estoy leyendo los apuntes, ¿eh? Es que pone. Después ha puesto que ahora se toma como igual agresión y violencia. No, agresión No, y abuso. agresión y abuso. Pero es ahora. Ya, Uf, pues qué lío. quitamos el directo, que es que no... Vale, Lo sí. vamos a quitar. Porque tengo que estudiar esto 100% ahora esta mañana, si no... No me va a dar tiempo. Os queremos. ¡Mua! Yo siento. Yo estoy leyendo. No, lo siento. No es que... Ah, si no me denuncian no me deberían quitar. Nos van a quitar. Sí, encima yo ya estoy restringida por lo de el coche, que se pensaban que estaba conduciendo yo. Pero bueno.